Amo tu compañía, le da color al día y me alegra la vida, Dios. Me encanta cuando habitas, cuando escuchas mi canción y te dejas. ¿Cómo están mis amigos de todas partes del mundo que no se pierden sus videos de Rompiendo Lazos de Opresión? Gracias por estar siempre pendientes, esperando un tema más que nosotros vamos a estudiar y a desarrollar. Quiero antes que nada pedirles disculpas porque me tardé un poquito en hacer la parte 2 de este tema, la iglesia tradicional bajo la lupa de las escrituras, parte 2, y no sé si me va a salir parte 3 y parte 4 porque pues es bastante, pero vamos a procurar que podamos abarcar lo más que podamos. Y bueno, gracias por siempre ver estos videos. No se les olvide siempre compartirlos. Vamos a cerrar nuestros ojos para iniciar, para que sea el Señor el que hable a través de mi vida. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu inmensa misericordia. Gracias por la oportunidad que me da, Señor, de llevar un estudio más a la vida de mis amigos y hermanos, Señor. Gracias porque tú eres el que pone el querer como el hacer, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre, hablando a través de mi vida. Yo menguo para que tú crezcas, Señor. Y este tema es para glorificar tu santo nombre, para darte gloria, honor y honra solo a ti, porque solo tú te la mereces, Señor. Y para que mis amigos y hermanos conozcan, Señor, sobre este tema. Ilumínales, Señor, ilumínales, Espíritu Santo, y que sean circuncidados sus oídos, su mente, su corazón, para que puedan entender y comprender esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis amigos, como veníamos ya estudiando desde el tema anterior, estamos hablando sobre la iglesia tradicional, pero como les decía, es tan extenso que imposible que lo podamos dar en un solo video. Probablemente me salgan 3 o 4, no sé, pero espero estén siendo de su agrado y estén conociendo y aprendiendo que esa es la intención última, el fin de estos videos. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre la iglesia. Yo sé que cada uno de ustedes tienen una forma de pensar o una definición de qué es iglesia, pero igual yo se las he traído. La definición. La palabra iglesia viene del griego eclesia, vocablo compuesto de ek, que significa fuera, y klesia, que viene de klesis, y que significa llamamiento. Literalmente podría decirse que iglesia significa los llamados afuera. Oiga bien, la iglesia de Cristo está llamada a salir del pecado, a crucificar las obras de la carne y a salir a predicar el evangelio a toda criatura, como nos dio la instrucción nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, de los versículos 19, 20, por ahí. Por lo tanto, cuando hablamos de iglesia, no nos estamos refiriendo a un edificio, a un auditorio o a un templo hecho de manos, porque así nos dice la palabra en Hechos capítulo 17, 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra. Y él, dice, no habita en templos hechos de mano por manos humanas. Dios habita en nuestro corazón. Dios habita en el corazón del cristiano que hace su voluntad. Ahí es que Dios habita, no en templos hechos de mano. Así que evitemos andar peleando por templos, porque yo ahí voy, porque donde yo voy es mejor y todo eso. No. El templo es el grupo de personas que han sido llamadas a salir fuera del pecado y a salir fuera a predicar el evangelio
que el Señor Jesús nos enseñó. Así que estamos aprendiendo qué significa iglesia. Así que ahora cuando usted le digan qué es iglesia, usted ya no se va a imaginar un auditorium o un templo o un edificio, porque como le decía, en Hechos 17 la palabra de Dios nos dice que Dios no habita en templos hechos de mano, sino al grupo de personas que se reúnen con el fin de adorar a Dios, como lo dice su palabra. Así que iglesia es el grupo de personas que se reúnen para adorar a Dios. Esa es la iglesia verdadera. Según la Biblia, iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto donde lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23, y dice, espero tenga su Biblia a la mano, no importa si es católica o evangélica, lo mismo dice. Así que abra su Biblia, por favor, porque tenemos que corroborar todo lo que la palabra de Dios nos dice, para que nadie nos engañe, para que no nos estén dando alimento espiritual adulterado. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por tener su Biblia a la mano. Yo ya traigo sacaditos, como les digo, los versículos, porque así me ahorro tiempo de estar buscando y entonces no avanzo en el tema. Pero sí traigo literalmente sacaditos de la palabra de Dios y puestos acá para nuestra edificación, pero usted tenga su Biblia a la mano. En Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? De Cristo. Él es la cabeza y nosotros, la iglesia, su cuerpo. ¿Estamos comprendiendo? Entonces nos consolidamos. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Eso nos dice Efesios. La iglesia, cuando nació con Jesucristo, déjeme contarle que ella era simplemente iglesia cristiana. No tenía ningún apodo. La iglesia no era ni católica, ni evangélica, ni ortodoxa, ni protestante. O sea, no tenía un nombre así como ahora las iglesias tienen nombre. Era simplemente la iglesia cristiana. Y la persecución en los primeros 3 siglos es que la ayudó a mantenerse pura y libre de deseos de hombres mezquinos y ambiciosos. Es que esto lo han habido en todos los tiempos y lo siguen habiendo. En los primeros 3 siglos es donde la iglesia se mantuvo pura y que ella adoraba solamente a Dios y estaba dispuesta hasta dar su vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo. En esa época, muchos emperadores se levantaron queriendo exterminar la iglesia cristiana. Pero la fe de la iglesia era tan firme que estaban ellos dispuestos a renunciar al paganismo, aunque eso significara el martirio. Porque aquí estamos hablando que la iglesia de Cristo no solo existía en los judíos, sino que aquí ya estamos hablando que la iglesia de Cristo también habían gentiles, porque recordemos que Pablo, Silas y todos ellos fueron a predicar el evangelio. Ellos eran evangelistas y andaban por todos esos lugares predicando en Grecia, en Roma, en todos esos lugares. Y había muchas multitudes de personas que se convertían a Cristo. Entonces por eso hablo de que ellos estaban dispuestos a convertirse del paganismo al cristianismo y dejar todas esas cosas viejas, como decía Pablo, todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La iglesia sufrió persecución. Permítame que se me movió esto. Ahí me van a disculpar que estoy un poquito malita de mi alergia, de esta alergia, pero
En el nombre de Jesús, que me voy a sanar pronto. La persecución obligó a la iglesia de Cristo a ir a vivir en catacumbas. ¿Sabe usted qué es una catacumba? Son así como túneles subterráneos. ¿Eso? ¿Dónde? En Roma. Siendo estos cristianos personas verdaderamente fieles, piadosas, sencillas, y adoraban a Dios con mucha sinceridad y mucha honestidad en su corazón. Así que cuando los emperadores empezaron a perseguirles, ellos se fueron a esconder a catacumbas y ellos siguieron adorando con mucha sinceridad al Señor, sin adulterar nada de lo que se les había enseñado. En el año 312 después de Cristo, el emperador Constantino, después de la visión que tuvo, donde vio una cruz sobrepuesta sobre el sol que decía: con esta señal vencerás, desde entonces puso su fe, él dice en Dios, ¿verdad?, en el Dios de los cristianos, y ahí es donde Constantino paró su persecución con la iglesia cristiana y fundó la iglesia cristiana, haciéndola la religión oficial del imperio romano, y convocó el concilio de Nicea. Yo sé que usted se va a acordar de esto que yo le estoy diciendo. Aquí solo estoy haciendo una breve reseña porque ya hicimos todo un video de cómo se inicia la Iglesia Católica Romana y hablamos mucho de Constantino, de cómo se dan todas estas cosas, así que solo estamos refrescando un poco. Entonces convocó al concilio de Nicea, y posteriormente los dirigentes de esta iglesia convocaron a todas las provincias y adoptaron el credo apostólico, o sea, la creencia de los apóstoles. Mire, esto parecía algo muy bonito, muy hermoso, si esto se hubiera mantenido en la pureza con la que inició cuando el Señor Jesucristo la fundó con sus discípulos y con sus 12 apóstoles. Así que vamos a hablar un poco de la decadencia de la iglesia cristiana. Cuando surgió, al permitir que millones de personas paganas fueran miembros sin antes haberse convertido a Cristo. Estos, los que no se habían convertido, estos paganos, metieron sus costumbres paganas a la iglesia cristiana, metieron a sus dioses que ellos ya adoraban, solamente le agregaron al Dios de los cristianos. Muchos lo hacían por tener puestos de renombre en el imperio. Recordemos que esto lo fundó Constantino, y pues había muchos que decían: bueno, en lugar que me maten, y hasta puedo llegar a obtener un buen puesto, entonces yo me hago cristiano. Pero esto lo que hizo es que se convirtiera en un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Un sincretismo es cuando unimos lo verdadero, lo de Dios, con el paganismo. Esto es lo que sucedió acá. Jesús, es cierto, él dijo: vayan y prediquen a toda criatura y tráigala. Pero dice: oiga, hay una condicionante: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero dice: vayan y predíquenles. Pero a estas personas nadie les predicó ni nada. Los dejaron que entraran con todos sus dioses paganos a las iglesias, y resulta lo que estamos hablando, y que a la fecha se mantiene. Un historiador comenta: los romanos sabían que los dioses de las naciones eran los mismos, solamente que eran adorados bajo nombres distintos. Por eso les daba lo mismo adorar al ser supremo bajo el nombre de Júpiter, Jehová, Zeus, Osiris, Serapis o Dios. Él decía: bueno, ha de ser lo mismo Jehová que Júpiter, o Zeus, o Osiris. O sea, ¿qué más da?
un Dios más. De todos modos es el mismo. Desgraciadamente no es eso lo que la Escritura nos dice. A estas personas que entraron a las iglesias cristianas sin haberse convertido, ellos lo único que hicieron es adoptar a otro Dios, pero ellos seguían adorando a sus propios dioses. Esta religión, creada por Constantino, corrompió la relación original, que era la revelación de Dios a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Fíjese lo que sucedió aquí. Y rendía culto a una Trinidad celestial formada por un ser supremo, su esposa, a la que le llamaban Reina del Cielo, y a su Hijo el Salvador, aunque la adoración se le daba principalmente a la Reina del Cielo. Oiga bien, la adoración principal era para la Reina del Cielo, que para los paganos desde África hasta China, a esta Reina del Cielo le llamaban en algunos lugares Astarte, en otras Isis, en otras Venus, en otras Diana, en otras Ariti y Kuan Yin. Bueno, usted puede tomar todos estos nombres y búsquelos en internet y usted va a poder ver las imágenes de estas diosas paganas. Así que de esta manera es como se iba formando la Iglesia Católica. A propósito, ¿usted sabe qué significa la palabra católico? ¿De dónde viene? Mire, hermanos y amigos, nosotros desconocemos mucho porque no nos interesamos en indagar, en estudiar, sino que nos vamos dejando ahí, que lo que nos digan, nosotros lo recibimos y lo creemos como una verdad. Pero por eso es que la Biblia dice: mi pueblo por falta de conocimiento perece. ¿Por qué? Porque no queremos conocer, no queremos. Fíjese usted, mi amigo, usted dice que es católico, pero ¿usted sabe qué significa esa palabra católico? Bueno, yo lo busqué y lo vamos a estudiar juntos, ahora usted ya va a saber. El término griego católicos, que llegó al latín tardío como catholicus y luego el castellano como católico, puede traducirse como universal. ¿Ha escuchado usted que la Iglesia Católica es universal? ¿Por qué? Porque catholicus o católico significa universal. Este adjetivo, que alude a aquellos que resultan como uno que abarca a todos, fue utilizado por la Iglesia de Roma para referirse a sí misma y refiriéndose, tomando a ellos como base. Por eso adoptaron ese nombre de católico, tomando como base Mateo 28:20, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso está en la Biblia. Así que por eso le pusieron católico, porque habla de una universalidad de creyentes. Así que vamos a hablar de si la Iglesia Católica en su definición es religión y también tradición, porque incluso hasta se le dice la iglesia tradicional, porque allí pues se han metido tradiciones. Y perdonen, con el perdón de mis amigos católicos, con mucho amor y con mucho respeto, pero se han metido tradiciones paganas. Definición de religión: es el esfuerzo humano por buscar a Dios a través de un conjunto de dogmas, doctrinas utilizadas para buscar a varios dioses o a un ser supremo. También unos lo definen como cosa
y otros como ligar. Así que, religión, ¿qué es? El esfuerzo mío por buscar a Dios a través de un conjunto de dogmas o doctrinas para buscar a un Dios o varios dioses. Eso es religión. Así que, pero eso no es lo que Jesús nos dice. Fíjese, vamos a leer, porque hemos dicho que bajo la lupa de la palabra de Dios vamos a ir hablando de todas estas cosas. Porque no se trata que yo venga aquí a pararme y usted crea que yo estoy acá para estarle hablando en mal de su religión, en mal de la Iglesia Católica. Estoy aquí para que vayamos bajo la lupa de la palabra viendo todas estas cosas. En Romanos capítulo 3, versículo 11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice que el hombre fue a buscar a Dios. El hombre lo hace, pero eso se llama religión. Cuando el Señor viene y nos busca a los perdidos y nos habla de que el reino de Él se ha acercado y que no es comida, ni bebida, ni templo, ni nada humano, ni nada tangible, sino que gozo, paz, justicia. Entonces, ¿de qué me está hablando? De algo espiritual. Entonces, Él ha venido a buscar al ser humano caído, porque desde que Adán y Eva cayeron en pecado, la naturaleza del ser humano es pecadora. Y mire, aquí voy a decir algo que quizás a algunos no les va a parecer, y esto no lo tengo acá todavía, pero estamos hablando del bautismo en agua. Y se me venía en este momento a la mente que a los bebés los bautizan, valga la redundancia, bebecitos o pequeñitos o tiernitos. Entonces los bautizan porque, según la doctrina católica, dicen que con el bautismo se les quita el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? El que traen de Adán y Eva. Pero eso no es cierto, mis amigos, porque la Biblia dice que el bautismo es morir para el mundo, vivir para Cristo. El bautismo es morir para el mundo, es reconocer que soy pecador. Y después de haber reconocido, pedirle perdón a Dios, creer en Él, hacer una oración de fe y pedirle al Espíritu Santo que venga a morar a mi corazón. Creer que Él murió y al tercer día resucitó. ¿Para qué? Para darnos vida eterna, porque Él venció en la cruz del Calvario. No cuando murió, sino cuando resucita. Porque la Biblia dice que Jesús exhibió públicamente a demonios, a principados, a potestades. Allí es cuando Él vence. Es lo que la palabra en Génesis dice cuando el Señor está dando las maldiciones a Adán, a Eva por haber pecado, y a la serpiente. Le dice: tú le herirás el calcañal a la mujer, le dice a la serpiente. O sea, está refiriendo que Jesús iba a morir, pero ella te herirá, pondrá su pie sobre tu cabeza y ella te aplastará la cabeza. O sea que lo derrotará la mujer. Pero ¿con quién? Con Jesucristo. No es que ella literalmente lo iba a vencer, sino que de ella iba a nacer el Salvador. A eso se refiere. Entonces, mis amigos, un bebé, un pequeñín, no tiene la capacidad de reconocer todas esas cosas. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿cómo un bebé puede creer? ¿Cómo se le va a predicar a un bebé si todavía no tiene conocimiento de nada? El bautismo
el Señor mismo, Jesucristo, Él a los 30 años fue bautizado cuando Él iba a iniciar su ministerio. Y todos sus discípulos, y cuando Juan el Bautista predicaba, las personas, dice la Biblia, que se convertían, pero estamos hablando de personas adultas. Y ahí ellos eran bautizados en el río Jordán, si mal no me equivoco. Entonces, estamos hablando de personas adultas. Entonces, ahí sí, también pongámosle atención a eso. La Iglesia Católica se autodenomina también tradicional. La palabra de Dios condena enfáticamente el uso de tradición, porque principalmente la tradición se tiende a poner encima de las escrituras. O sea, que puede más la tradición que lo que la palabra de Dios nos dice. Así que las tradiciones son utilizadas para mantener alejadas a las personas de los verdaderos mandamientos de Dios y de la obediencia a la palabra, para que las personas sean engañadas y no conozcan la verdad. ¿Y sabe por qué esta es una astucia de Satanás? Porque Satanás, su intención es que usted vaya a parar al infierno, porque la Biblia dice que el ladrón no vino, o sea, Satanás, sino a matar, robar y destruir. Y eso es lo que Satanás quiere con nuestra vida. En Mateo capítulo 15, versículo del 1 al 4 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Estos le estaban reclamando a Jesús que por qué los discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, esa era una tradición de ellos, los fariseos. Pero oiga lo que Jesús les responde. Respondiendo, Él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Les dice. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Ustedes están anteponiendo las tradiciones por sobre los mandamientos de Dios. Ustedes quieren estar cumpliendo tradiciones, pero no los mandamientos de Cristo. Y eso no es así. El Señor Jesús se lo dijo claramente a los fariseos. Aunque el método que utilizaron no fue el más atinado, porque el mandato de Jesús fue predicarle a toda criatura y que se convirtieran al cristianismo por voluntad propia, cosa que no fue así por parte de la Iglesia Católica. ¿Por qué estamos hablando esto último que acabamos de decir? Es porque ellos se pusieron católicos porque ellos se habían propuesto abarcar el mundo, el universo de la humanidad para ser católicos. Pero no lo hicieron de la manera que Cristo ordenó: ir y predicar, y todo aquel que creyere, bautícenlo y que sea discípulo y que me siga y que me sirva. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ir, predicaban, pero sea que les gustara o no les gustara, lo hicieron obligación, como lo hicieron en estos países donde nosotros somos, ¿verdad? Centroamérica y todo eso, que vinieron a imponerle a los indígenas la religión católica, a la buena o a la mala. Pero si ellos no querían, los mataban. Eso qué de amor tiene y qué de cristianismo tiene. Ahí no hay misericordia, no hay compasión. Dios nos mandó a que prediquemos la palabra, y el que creyera, ahí el Señor está tomando en cuenta el libre albedrío de las personas, la voluntad de las personas. Dios no dijo vayan y oblíguennos,
Dios dijo, el que creyere, ahí está, el que creyere, ese será salvo. Pero tiene que nacer del corazón de la persona, no obligación. Y ahí tenemos que surgió la Santa Inquisición. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Dirán uno. Algunos ya saben, pero otros no. Y si quieren, pues vaya, indague sobre esto y de qué se trata. Si no me cree lo que yo voy a leer acá, porque yo he traído todas estas cosas. El término Inquisición o Santa Inquisición hace alusión a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, o sea, a suprimir la herejía según la religión católica, mayoritariamente en el seno de la Iglesia católica, como ya lo decía. La herejía era medieval europea, muchas veces se castigaba hasta con la pena de muerte, y de esta se derivan todas las demás santas inquisiciones. Sus víctimas eran seres humanos e incluso animales, acusados ¿de qué? De brujería, de ser homosexuales. O sea, oiga, mi amigo católico, o sea que si hoy todavía existiera eso de la Santa Inquisición, Dios mío, ¿cuántos irían a la pena capital? En el 1600 emitió una orden de no incoar más presos por sodomía. Los blasfemos, los que practicaban bestialismo, fíjese, hoy todo eso lo practican. Los herejes cristianos que niegan algunos dogmas instituidos por la Iglesia romana. Y aquí están incluidos hasta los cristianos verdaderos, los que aman a Dios, los que sí se han convertido. Aquí murieron muchos inocentes, aquí habían muchos mártires de Cristo. Y los acusados de judaizar en secreto, los que judaizaban también. O sea que todo aquel que practicaba todas esas cosas que ya dijimos, pero que también no estaba de acuerdo con los dogmas y las doctrinas o las tradiciones de la Iglesia Católica, también miren, o los torturaban. En 1252 el Papa Inocencio IV autorizó en la bula ya les dije que me cuesta pronunciar, extirpanda, el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. O sea, en esta época empezaron a usar la tortura para que los reos dijeran lo que ellos querían escuchar. Y se recomendaba a los torturadores no se excedieran hasta punto de mutilar al reo o finiquitarlo. Las penas eran variables. Los que se negaban a abjurar herejía eran entregados al brazo secular, o sea, a las autoridades seculares, y ellos ejecutaban la pena de muerte. O sea que sí habían algunos que si ellos no, con la tortura, no negaban su fe, o no decían sí, acepto ser católico y todo eso, entonces ellos sí los torturaban, pero ya para la pena de muerte se los entregaban a las autoridades. Y esto es tan cierto lo que les estoy diciendo, que el mismo Papa ha pedido perdón por estas cosas que hicieron en su momento. Aunque un perdón, pues, bueno, se acepta, pero ¿cuántos hermanos y cuántas personas inocentes habrán muerto de esta manera en su afán de querer que la Iglesia verdaderamente fuera universal, pero forzadamente, no apelando a la voluntad de la persona? La adoración a María. Vamos a hablar ahora, ya saliéndonos un poquito de lo que es la iglesia, vamos a hablar de la adoración a María. Por favor, no me apague la cámara, no me apague el celular, la compu, donde usted está viendo este video. No es mi intención, lo repito, vuelvo y lo repito, no es mi intención lastimar a nadie ni herir susceptibilidades. No es mi intención, créame que no. Pero yo
soy llamada a hablar lo que la palabra de Dios me manda que hable. Porque la Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y Pedro dijo, no puedo dejar de decir lo que hemos oído y visto, lo que hemos escuchado. Hemos andado con nuestro Señor Jesucristo, como los querían callar a los apóstoles. Al final los callaron matándolos, pero ellos murieron diciendo todo lo que ellos habían visto y escuchado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo no puedo callarme, yo no puedo decir otra cosa que lo que el Padre me pone en mi corazón compartir con ustedes, porque así el día de mañana a mí Dios no me va a pedir cuentas de que usted se perdió porque no sabía. Usted no puede decir yo no sabía nada de eso. Usted ahora está conociendo y eso le va a permitir activar su voluntad, su libre albedrío, y usted puede elegir entre hacer lo correcto, hacer lo que la Biblia le manda o seguir en lo que usted está. La adoración a María. En los primeros 3 siglos de los cristianos no adoraban a María. En los primeros 3 siglos, donde yo les decía que vivían en catacumba y tenían adoración a Dios sincera y honesta, antes de que Constantino formara la Iglesia Católica, no adoraban a María. Fueron los paganos en la nueva religión formada por Constantino que comenzaron a adorar a la Reina del Cielo. Y no es cierto que así le llaman a María en la Iglesia Católica, la Reina del Cielo. Pero mire, esto no es nuevo. Esto no nace con Constantino. Abre su Biblia y vámonos al libro de Jeremías. Acompáñenme al capítulo 7, versículo 18. Espero que usted tenga su libretita en la mano y usted vaya anotando todo esto, porque es importante. Porque aquí no se trata de estar hablando locuras, de estar queriendo dañar. No, estamos estudiando la religión católica a la luz de la palabra de Dios solamente. Jeremías 7, versículo 18 dice: los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocar mi ira, dice el Señor. En Jeremías capítulo 7, versículo 18. Váyase a su Biblia, lea eso. No importa si es la católica, lo mismo dice Jeremías 7, 18. Oiga, faltaban cientos de años o miles, no sé cuánto, no le puedo decir, para que nuestro Señor Jesús naciera. O sea que esta Reina del Cielo no es María. Esta Reina del Cielo es la diosa pagana de las naciones a las que ellos han adorado siempre. Entonces usted pregúntese, la Reina del Cielo a quien yo adoro, ¿quién es entonces? Porque esta Reina del Cielo, el Señor dice, con esta mujer, con sus dioses ajenos, me están provocando a ira. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Pronto comenzó a fomentarse la adoración a María. Se restauraron los templos paganos, se restauraron los ritos antiguos, con el requisito que todas las diosas llevaran el nombre de María. O sea que, para darles entrada a estas personas paganas, les dijeron, mire, aquí no hay tales que usted me va a venir a hablar de Isis, que usted me va a venir a hablar de Astarte o de cualquier diosa pagana. Usted aquí solo me va a hablar de María, porque nosotros somos cristianos y María es la Madre de Dios. Así que los que adoraban a Isis le encendían velas llamadas exvotos. O sea, estamos hablando del paganismo. Entonces, exvotos
representaban las partes del cuerpo para las cuales se le suplicaba socorro. Isis contaba con muchos adoradores. Pero usted estará preguntando, ¿y qué es eso de exvotos? Mire, usted, amigo católico, lo ha hecho y ni sabía cómo se llamaba, pero mire que estamos aprendiendo y eso es lo importante. ¿Qué es exvoto? Yo me fui a buscar qué es eso, porque yo no me iba a quedar con la incertidumbre. Exvoto es una ofrenda que los antiguos hacían a sus dioses. Estas ofrendas se depositaban en santuarios o en lugares de culto y podían consistir en figurillas, o sea, de su diosa, en figuritas, representando a, ya sea, personas, animales, armas, alimentos. Esas figuritas, ellos se las llevaban como ofrenda a sus dioses paganos. Así que exvoto es una ofrenda que los antiguos hacían a sus dioses. Eso es exvoto. Y sabe que usted ha hecho exvotos, usted, amigo católico, y ni sabía que eso, cómo se llamaba eso. Hoy ya lo sabe. ¿Qué hacían? Voto, estamos hablando, los adoradores de Isis hacían votos y le dedicaban su vida después de un periodo largo de preparación. También los adoradores de Isis le hacían votos de celibato. Se le rapaba la cabeza y se le vestía de lino. Todo eso llegó a formar parte posteriormente de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque dejaron meter a la Iglesia Cristiana Católica el paganismo que ellos traían. Posteriormente, el símbolo fue tomado por el catolicismo y el exvoto, de lo que estamos hablando, pasó a ser una ofrenda dejada por los fieles que habían recibido un don o curación como ofrenda o recuerdo. Hoy, actualmente, usted lo puede ver en peregrinación, apoyado sobre paredes o colgado del techo, los exvotos, objetos tales como muletas, ruedas de auto, ropa, todo tipo de cosas que representen el hecho desafortunado del que se habían recuperado. O sea que si estaban enfermos y habían dejado las muletas, tenían eso ahí colgado, se lo colgaban a la diosa o los dioses que según ellos les habían hecho el milagro. Apocalipsis 18, ¿qué nos dice? Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de su plaga. Bueno, como dice por ahí, el que tiene oídos, que oiga, dice la palabra. La multiplicidad de vírgenes, santos y Cristos en la Iglesia Católica Romana es el producto de la asimilación de creencias y ritos de otras religiones donde quiera que ha penetrado ella. ¿Quién es ella? La Iglesia Católica. Donde ella ha penetrado, ha asumido esas ritos o creencias. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica siempre creyó que era una buena forma de evangelizar, llegar a una nación y hacer como ellos hacían, solo que cambiándole el nombre, y de esa manera ellos atraían a las personas. Pero ese es un vil engaño. ¿Por qué? Porque las personas vienen engañadas a la iglesia. La Iglesia Católica Romana enseña que María nació sin pecado original. ¿Será cierto eso? Se hace referencia a esta doctrina como la doctrina de la Inmaculada Concepción. Y esto para usted, mi amigo católico, debe de ser algo que ya conoce. ¿Es bíblico esto? Bueno, todo lo estamos viendo a la luz de la palabra.
la Biblia que nos enseña que únicamente el Señor Jesucristo, el segundo Adán, nació sin pecado original. De ahí todos los seres humanos hemos nacido con pecado original. Pero en la Iglesia Católica se enseña que la Virgen María nació sin pecado original. Veamos qué nos dice la palabra sobre esto, porque aquí no importa lo que yo diga, importa lo que la palabra de Dios nos dice. En Romanos capítulo 5, versículo 18 dice: así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que, así como por Adán entró el pecado, así por Jesucristo vino la justificación para nuestra vida. El único que vino sin pecado y se fue de esta tierra sin pecado se llama nuestro Salvador Jesucristo. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso, ¿dónde lo encuentra? Hebreos 4:15. Usted puede leer la Biblia de pasta a pasta y usted no va a encontrar que diga que María fue sin pecado original. Ella era un ser humano como tú y como yo. Era un ser humano necesitada de Dios. Entonces no podía ella decir que no era pecadora. Era una mujer muy esforzada, era una mujer que agradó a Dios que ella fuera la madre de su hijo. Pero solamente fue un instrumento de Dios. Por ahí dicen que nosotros los evangélicos no queremos a María. Eso es una falsedad, eso es un engaño del diablo, porque nosotros amamos ese instrumento que Dios utilizó, ese vaso que Dios utilizó. Nosotros las mujeres deberíamos de ser como María, una mujer que la Biblia dice que era una mujer muy entregada a Dios. Era una mujer muy sencilla, muy humilde, pero nada de divinidad. Y si ella escuchara eso, ella se sentiría ofendida, porque ella sabía quién era ella. Ella sabía ponerse en su posición. Ella tenía a Jesús en gran estima, porque ella sabía que ese no era un ser humano común y corriente. Jesús era Dios. Porque así está en la Biblia. Jesús es Dios. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto, todos pecaron. Todos es todos. No había ni uno. María no venía sin pecado original. Ella era un ser humano como tú y como yo. Y ella no se sentía libre de pecado como nosotros. Como nosotros también no nos sentimos libres de pecado. Como Jesús le dijo a aquella como Jesús le dijo a aquella multitud que querían apedrear a la mujer: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. No hay uno, dice la Biblia. Y la Biblia, si usted cree en Cristo, usted tiene que creer en la palabra de Dios. Tiene que creer que esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres que escribieron esta palabra. Entonces usted tiene que creer lo que aquí dice, no lo que le dice la iglesia, no lo que le dicen los hombres, lo que dice la palabra de Dios. Al fin y al cabo, ningún hombre diferente a Jesucristo ha dado la vida por nosotros. Solo nuestro Señor Jesucristo. Solo Él salva. Todos los demás seres humanos nacemos en pecado original. Y si rechazamos a Jesucristo, estamos condenados a muerte eterna. Aunque físicamente todos morimos en algún momento de nuestra vida.
Miren lo que nos dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es estar destituido? Según el diccionario, estar destituido es que a uno lo quiten del cargo, de un empleo, ser expulsado, quitado, privado de alguna cosa. Así que, como todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, incluyendo a María. No se enoje, mi amigo, que María, ella estaba bien clara y bien consciente de esto. En 1 Corintios 15, 21, 22 dice, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, todos, oiga, todos. También en Cristo todos serán vivificados. Mire, eso de la ascensión de María al cielo sin que haya muerto, eso es un dogma y una tradición católica. Lea la Biblia, léasela de pasta a pasta y busque dónde está, pero en la Biblia, no en historia. No se vaya al catecismo o no se vaya a una historia o algo que han escrito los católicos. Váyase a la palabra de Dios, porque esa es la verdadera. Y busque a dónde dice que María ascendió al cielo sin morir. Busque eso. Lo reto a que busque eso. Y si usted encuentra eso en su Biblia, entonces, si quiere, no me crea lo que aquí estoy diciendo. Pero yo sé que no existe. A menos que sea alguna historia diferente a lo que fue escrito en la inspiración por el Espíritu Santo a los hombres que escribieron la palabra de Dios. Y en Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, yo puedo decir, ay no, yo no necesito pedir perdón a Dios. Yo no, que le pidan las prostitutas perdón, que le pidan al asesino, que le pidan... Pero todos, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Usted con solo tener un mal pensamiento de alguien, usted ya pecó. Con solo juzgar a alguien, criticar, chismear de alguien, usted ya pecó. Con solo que usted pueda hacer algo bueno por su prójimo y no lo hace, usted ya pecó. En Romanos 3, versículo del 9 al 10 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Oiga, no hay justo ni aún uno. Hasta el momento, aparte de nuestro Señor Jesucristo, no ha nacido ningún ser humano que venga a este mundo sin pecado original, así sean judíos o gentiles. El que diga lo contrario a las Escrituras está invalidando la palabra de Dios y haciendo a Dios mentiroso. Oiga bien esto. No podemos decir que nosotros veníamos sin pecado. María admitió su necesidad de un Salvador. ¿Dónde dice eso? Vámonos a Lucas capítulo 1 en los versículos 46 y 47. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Estaba dándole el honor que Dios se merece, la adoración de parte de María. Y dice María, y mi espíritu se regocija en mi Señor, en mi Salvador. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Usted cree que una persona sin pecado necesita ser lavada o salvada de sus pecados? Ella sabía que había nacido en pecado, era una mujer piadosa que luchaba a diario con su naturaleza caída, pero que reconocía
que necesitaba un Salvador. Así que dice, mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. Ella misma con sus propios labios lo confesó. O sea, si ella hubiera sido sin pecado, ¿para qué iba a necesitar salvación? No tiene sentido. Además, la Iglesia Católica Romana enseña que María fue virgen perpetuamente, es decir, toda su vida. O sea que María fue virgen siempre. Eso es lo que la Iglesia enseña a sus feligreses. Sin embargo, en el libro de Mateo, que Mateo fue uno de los discípulos o apóstoles del Señor. Entonces Mateo fue uno de los discípulos del Señor. Entonces Mateo llama a Jesús primogénito. Usted sabe que cuando hay varios hijos en la familia, al primero se le llama ¿cómo? Respondió bien, primogénito. Porque si solo hay un hijo, se le llama ¿cómo? Usted tiene la respuesta, unigénito, hijo único. Entonces, nuestro Señor Jesucristo de María fue el primogénito y de su Padre Celestial el unigénito, porque así lo dice la Biblia, el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Pero en el caso de María, sí, María tuvo, no fue virgen siempre, fue virgen hasta que tuvo a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia en Mateo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, el primero. El primogénito es el primero de muchos. Dice, José no conoció a María hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito. Cuando la palabra de Dios menciona que el hombre conoció a su mujer, está hablando que tuvieron relaciones sexuales, o dice no conoció, es que no tuvieron relaciones. Entonces la palabra de conocer es la palabra de cuando nos está hablando de esa intimidad que hay entre hombre y mujer. Y véase que cuando Mateo escribió esto, en su evangelio, al menos 35 años de nacimiento de Jesucristo. Entonces es evidente que María había tenido hijos después y que Mateo los conoció. La Biblia dice específicamente que Jesús tenía hermanos. Usted puede quedar asustado en este momento y decir, ¿dónde dice eso? Pues váyase a Mateo capítulo 1, versículo 25. La Biblia dice específicamente Jesús tenía hermanos que nació. La Biblia dice en San Mateo que sus hermanos se llamaban Jacobo, José, Simón y Judas. Solo ahí estamos viendo 4. Y dice, ¿y no están todas sus hermanas? Entonces aquí en Mateo 13, el 55 al 56, usted puede leer sobre esto. Y dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y otra vez dice, y con sus hermanos. Dice, estaban unánimes en oración con las mujeres, o sea, las mujeres que seguían al Señor. Y habla, y María, especifica, María, madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Hermanos de quién? De Jesús. En Hechos 1:14, los eruditos católicos romanos afirman que Mateo, Lucas y Pablo
y 1 Corintios no querían dar a entender que hermano decía, no era en realidad hermano lo que ellos querían decir, sino que ellos eran primos. Sin embargo, esta opinión no tiene base alguna en las escrituras, porque en griego adelphos siempre se traduce como hermano y nunca como primo. Los judíos comparaban a Jesús, el obrador de milagros, con sus hermanos ordinarios en un intento de cuestionar la validez de su ministerio. Hubiera sido absurdo comparar a Jesús con sus primos para que María permaneciera virgen toda su vida. Cuando cuando Jesús llega a su lugar donde él se había criado, a Nazaret, la gente decía, y este dice que es el Salvador, pero y no nosotros conocemos a sus hermanos, ¿no era este el carpintero? Entonces sí están hablando de sus hermanos en carne, sus hermanos de sangre, proveniente de María, por supuesto. Después del nacimiento de Cristo hubiera tenido que desobedecer las escrituras. O sea, si así fuera como los católicos dicen que María fue siempre virgen, ella hubiese tenido que desobedecer las escrituras, pero ella no lo iba a hacer porque era una mujer piadosa y ella se hubiera rehusado a hacer esto de conservarse siempre virgen, porque ella sabía que la voluntad de Dios es que la mujer cumple el deber conyugal con su esposo. Así nos lo dice 1 Corintios 7 del 3 al 5. Dice, el marido cumple con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volveros a juntar uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. María era una mujer piadosa que no iba a permitir que Satanás tentara a su marido con alguna mujer ahí, porque ella no quería tener nada con él, porque ella era virgen y tenía que mantenerse así. No, señores, no es así. La palabra es clara y ella no podía ir en contra de la palabra de Dios. Ella, como mujer cristiana y piadosa que era, ella tenía que cumplir el deber conyugal con su esposo, que siempre fue José. Que se supone que José murió un poco antes de que nuestro Señor Jesucristo empezara su ministerio. Entonces María logró procrear hijos con su esposo José y no tiene eso nada de malo. Malo es que ella hubiera permanecido en fornicación, en adulterio, hubiera andado de prostituta y cosas como esas, pero ella fue una mujer correcta, una mujer piadosa hasta donde ella podía hacerlo como un ser humano que era. Y ella, eso de ser virgen o no ser virgen era algo que ella fue una buena madre para nuestro Señor Jesucristo y para sus hermanos. Prueba de ello es que algunos de sus hermanos, cuando Jesús había muerto y ascendido al cielo y resucitado y ascendido al cielo, prueba de ello es que algunos de sus hermanos llegaron a ser discípulos de Jesús, pastores de la iglesia, hombres que murieron por la causa de Cristo. Entonces no podemos venir a decir, se cree que Santiago era hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos, bueno, aquí los menciona Jacobo y algunos de ellos. Entonces no podemos nosotros negar ni querer tapar el sol con un dedo, solo porque creemos
en algo que no es bíblico. María es glorificada más que Cristo. La iglesia, María es glorificada más que Cristo. Esto en la iglesia católica, por supuesto. Cualquiera puede decir, no, eso no es así. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí me van a perdonar, pero sí, en la iglesia católica María es más adorada por la feligresía católica que el mismo Señor Jesucristo. Aunque ellos dicen ser cristianos, pero son más marianos que cristianos. La iglesia católica manda una adoración peculiar para María. Muchas cosas se le piden a Dios y según ellos no son concedidas. Pero si le piden a María, esas sí son obtenidas por ella. Y pues esto no es raro de que si le piden a María se los conceda, porque estas personas no le están pidiendo a María, la verdadera madre de Jesús. ¿Por qué digo que no le están pidiendo a la verdadera madre de Jesús? Porque la verdadera madre de Jesús está durmiendo ahorita. Está con los hijos de Dios que han creído en Jesús, descansando para que el día del Señor, como dice Tesalonicenses, cuando nuestro Señor Jesús venga con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resuciten primero, y de ahí los que vivamos seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces María va a despertar de ese sueño junto con todos los hijos de Dios que han muerto creyendo en Cristo, al igual que María. Entonces los muertos, oiga, por eso usted si tiene temor a muerto, ya deseche eso. Eso es una mentira y un engaño del diablo. ¿Por qué? Porque los muertos no tienen permiso de salir. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión estaba hablando sobre Lázaro y el rico que fue al infierno. El rico que estaba en el infierno quería salir de ahí, pero no se le dio permiso. No tiene permiso ni el que esté en el cielo ni el que esté en el infierno de salir de ahí, hasta el día del Señor. Así que, entonces, ¿quién es el que hace esos milagros que la gente recibe? Pues déjeme decirle que Satanás y sus demonios también, ellos tienen la capacidad de hacerle un milagro. Y las personas creen en su sencillez y en el engaño en que viven y que han vivido. Ellos creen que es María, la Madre de Dios. Pero realmente, como volviendo un poco atrás de este estudio que hoy estamos viendo, ya decíamos que María como tal no es a quien se le pedía, sino a Isis, a Astarte y a todas esas diosas que provenían directamente del infierno, porque son diosas paganas. Y simplemente a esas diosas le pusieron el nombre de María. Yo sé que esto para algunos de ustedes es como una punzada en el corazón, porque ustedes aman a María. Y ojalá que fuera a la María verdadera, que es la que duerme ahorita. Como les dije, les reto para que ustedes busquen en la palabra si es cierto que ella se fue sin morir para el cielo. Ella murió al igual que todos. Y si ustedes van un día a Israel, pregunten dónde está la tumba de María, porque tiene que estar. Y ella solo duerme, dice la Biblia,
y esté esperando ese momento en que vendrá Jesús por nosotros, la iglesia, incluyendo a María. La Iglesia Católica Romana, a esta falsa María, ya les expliqué por qué estoy diciendo falsa María, porque son estas diosas paganas que metieron a la Iglesia Católica. Todo el poder le es dado en el cielo y en la tierra, de manera que a la orden de María todos obedecen. Así lo dice la Iglesia Católica, que a ella se le ha dado todo poder. E incluso hasta Dios le obedece. Eso así lo dicen, porque a ella le ponen de intermediaria. Y de este modo Dios ha colocado a toda la iglesia bajo el dominio de María. Pero eso no es cierto. Esto ha sido tomado de un libro de un hermano que ha escrito sobre esto. No les doy el nombre porque no lo tengo a mí, solo obtuve la información. Así que ponen a María por sobre Dios, pero eso no es correcto, porque sobre Dios no hay nadie, porque Él lo llena todo, ni arriba de Él, ni a los lados, ni abajo. Él lo llena todo. Y como un ser humano va a poder estar encima de Dios. Y cuando digo que ella está encima de Dios, no es porque el católico diga María está encima de Dios, pero dice que si ella ruega a Dios, Dios le concede los favores. La verdad es que todos podemos entrar al trono de la gracia de Dios y rogar, y Dios nos concede, pero en realidad el que está a la diestra del Padre solo es nuestro Señor Jesucristo, y eso sí lo dice la Biblia. María es también la abogada de toda la raza humana. Eso es lo que dicen los católicos. Pero la Biblia dice que el único abogado es Cristo. Como si ella tiene toda potestad aún sobre Dios, e incluso le llaman Madre de Dios. Mire, esto es bien. ¿Cómo va a ser ella Madre de Dios? Ya no dice ni Madre de Jesús, sino Madre de Dios. Y Dios es el Padre. Y si Dios es eterno, o sea, ¿cómo va a ser Madre de Dios? Jamás. En la enseñanza oficial de la Iglesia Católica Romana, decretada por el Concilio de Trento, las imágenes de Cristo y de la Virgen, Madre de Dios, como le dicen, y de los otros santos, ha de ser tenidas y mantenidas especialmente en la iglesia, y se le ha de rendir honor y veneración y la veneración de vida. Así que, según la Iglesia Católica, María es Madre de Dios. Eso es antibíblico, es contra la Biblia. Dios dio instrucciones claras a quién hay que adorar y a quién hay que inclinarse. Y no es precisamente a imágenes de talla. Hacer una imagen de talla para adorar a Dios está prohibido. Mire, busque en su Biblia. Busque Éxodo 20, del 4 al 5. Dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. O sea, más claro de esto, que esto no puede estar. En Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se lo dio? Su Padre. O sea, no hay más potestad para María, ni para ningún santo, ni para ningún ser humano. Toda la potestad
es para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el de los méritos, porque Él es el que vino a entregar su vida en un madero. Él se hizo maldición por nosotros, porque así dice la Biblia: maldito aquel que es colgado en un madero. Las personas acostumbran a andar llevando un crucifijo y cruces por aquí, cruces por allá, pero sabe, la cruz es una maldición. Es más, hay un demonio que se llama Crucito y es demoníaco todo eso. Y usted anda esa cruz creyendo que la cruz es un amuleto y que eso lo va a cuidar. Y hay gente que hasta besa la cruz porque la anda aquí colgada, la besa, la pone en sus automóviles, hay cruces por todos lados. Pero la cruz en sí es un símbolo de maldición. La cruz era la peor muerte que podía tener alguien. Y la victoria de Jesús no radica en la cruz, radica en el tercer día en que Él se levantó de los muertos. Ahí radica. Si Jesús se queda muerto ahí no había victoria. Usted puede ir a buscar en la tumba de cualquier ídolo, de cualquier dios con D minúscula, y usted va a encontrar ahí la tumba de Mahoma y de quien sea, pero ahí va a encontrar los restos de ellos, pero los restos de Jesús no los va a encontrar, porque Él sí fue levantado el tercer día y fue llevado a los cielos. En Filipenses 2, del versículo del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, hasta el tope. Dios lo exaltó. No dice a María, dice exaltó a nuestro Señor Jesucristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es sobre María, es sobre José, es sobre cualquiera. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, mis amigos, dejen de andarse arrodillando tras pedazos de yeso, tras hombres. Mire, usted se arrodilla delante del sumo pontífice de ustedes, que le llaman el Papa. Pero él es un hombre, como tú y como yo, es un hombre. Entonces nosotros solo debemos de doblar rodilla delante del que dio la vida por nosotros, de allí de nadie más, porque todos somos pecadores. Y si ni los mismos ángeles permitían que se les pusiera de rodillas, le decía: no, yo soy un siervo como tú, no te pongas de rodillas delante de mí, porque el único merecedor de toda adoración, de postrarse delante de Él, es nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. De ahí nadie es digno de que uno se postre delante de ellos. Eso es lo que el diablo quiere, que uno se postre ante imágenes que ofenden a Dios, ante personas pecadoras. ¿Por qué yo debo de arrodillarme ante un pecador como yo? No, hermano, mejor que esa persona se arrepienta, porque si permite que usted se arrodille delante de Él es porque hay soberbia, orgullo en su corazón. Porque ni los ángeles, como le digo, permitían que se postraran delante de Él. El mismo Pedro no permitía que la gente se postrara delante de Él. Cuando Él hacía un milagro, cuando Dios a través de Él hacía un milagro a alguien, la gente se quería postrar. Y Pedro, y esto es que dicen que Pedro, que es la roca de la iglesia católica, que no sé qué, pero esa es otra cosa que vamos a hablar más adelante, porque no termino. Pero lo que sí les quiero decir
es que una persona sencilla, humilde, reconoce que es pecador. ¿Y por qué otro se tiene que postrar delante de mí si es otro como yo? Como le digo, ni los ángeles permiten eso. ¿Cómo un ser humano se atreve a hacer eso? Así que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso dice la palabra. Un solo mediador. Nada de mediadoras María, ni Isis, ni como se llame. El único mediador es Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, oiga, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. O sea que nada de María, nada de nada, solo por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos, porque nosotros no tenemos ningún mérito. Nosotros no merecíamos la muerte eterna. Ya estábamos juzgados y sentenciados a muerte. Si no es porque nuestro Señor Jesucristo viene, todos nosotros iríamos enteritos para el infierno. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces, o sea, como nacimos en pecado, nuestra paga era el infierno. En Colosenses 1:18 dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Oiga, no dice María por ningún lado aquí. Lea su Biblia, yo le invito, léalo. ¿Sabe por qué mis amigos católicos son engañados fácilmente y hasta pelean lo que no saben? Porque desconocen la palabra de Dios. Porque desde el principio se les prohibió en la Iglesia Católica leer la Biblia, porque les decían que ellos no la iban a entender y que solo la podían leer los sacerdotes y ellos, los obispos, los que estaban en eminencia. Pero la palabra de Dios es para que todos la leamos. La palabra de Dios es sencilla, se puede comprender con facilidad. Así que no hay mediadora, solo un mediador, dice la Biblia. Vea Colosenses capítulo 1, versículo 18. María es conciliadora. Eso lo dice la Iglesia Católica. Y pone a María como conciliadora entre los hombres pecadores y Dios. Expresan al rezar no sé si le llaman, es un rezo. Dice: Santa María, Madre de Dios. Oiga, Madre de Dios. Ya no dicen Madre de Jesús, de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, ¿qué le están diciendo a ella? Que ella ruegue por nosotros los pecadores. Ahora, o sea, que ruegue hoy mientras estoy viva y cuando me muera. Todo esto es antibíblico por lo que ya leímos, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Dice la palabra que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Eso es lo que la Biblia dice. No dice por ningún lado que María. Y mucho menos que sea Madre de Dios. ¿Cómo va a ser una simple mortal Madre de Dios? Ella no es diosa, ni Dios, ni nada. Ella es una mujer como usted y como yo. No es santa. Ella simplemente es María, una mujer preciosa que Dios eligió para que su hijo naciera. Por supuesto, Dios no iba a elegir a una prostituta, no iba a una mujer loca, a una mujer. Tenía que ser una mujer
honorable, respetable, una mujer con muchas cualidades, pero no santa, no santa. Nadie es santo, solo Dios es santo. De ahí todos nosotros luchamos, todos. Y le aseguro que María, mientras estuvo en esta tierra, también luchaba contra su carne. La Biblia dice que María escuchaba a su hijo y meditaba. O sea, no crea que ella se creía la gran cosa. No. En Hechos 4, 11, 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación. Póngale cuidado a esto último que dije. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Dónde está eso? Búsquelo en su Biblia. Hechos 4 del 11 al 12. No hay ningún otro que nos pueda dar salvación. Y el único nombre es Jesucristo, porque es el único que dio la vida por nosotros. Nadie más. Muy María puede ser, muchos los santos, lo que sea, pero ninguno de esos ha dado la vida para salvación nuestra. En Efesios 2, versículos 3 y 14, dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta hoy no me has pedido nada, dice el Señor. Pero si tú pides cualquier cosa al Padre, ¿en nombre de quién? ¿De María? ¿O de cualquier santo? No. En nombre de Jesús, Él lo hará. Por eso nosotros los cristianos evangélicos decimos toda oración en el nombre de Jesús. Porque así dice la Biblia en Efesios 2, del 13 al 14. Y en Juan 16, del 23 al 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir? A Dios, bajo el nombre de Cristo. La Iglesia Católica Romana, a María se le da la gloria que le pertenece solo a Cristo. Y por encima de todo nombre, para que a ella se le da la honra, la gloria que le pertenece a Cristo. Pero en la Biblia dice que el nombre, que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble, de los que están en el cielo y en la tierra, es el nombre de Jesús, no de María ni de otro más. La palabra de Dios dice: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. Eso ya lo habíamos leído, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Así que solo delante de Jesús o del Padre nosotros debemos de arrodillarnos, no delante de imágenes, no delante de sacerdotes, ni curas, ni papas, ni nadie, ni María, ni nadie. Solo delante de nuestro Padre Celestial. Es imposible, pues, Dios no puede tener madre. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y Él no tiene principio. Es sin principio, ni fin. Porque es el alfa, la omega, el primero, el último. O sea que, ¿cómo puede ser ella madre de Él? Si Él no tuvo madre, no. Él ha vivido eternamente y ha vivido antes que este mundo fuera. Y no puede ser María, una terrenal, madre de Él. Es imposible. Así que Dios no puede tener madre por el simple hecho de que Él es eterno. María vivió y murió en el lapso de
pocos años, de unos cuantos años, como todo ser humano. Y luego partió a la presencia de Dios como todos. Es ilógico, pues, Dios no quiere una madre para su existencia. Dios no requiere, perdón. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús dijo eso. Antes que Abraham fuese, yo soy. No puede ser madre en lo espiritual ni de Dios ni de Jesús. Fue madre de Jesús mientras él estuvo en esta tierra. Pero una vez él partió al cielo, o antes que él viniera a esta tierra, él ya era, así como dice, antes que Abraham fuera, yo soy, dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:58. Así que decir lo contrario es anti-escritural. La Biblia no le da a María tan contradictorio nombre. María fue la honorable madre del cuerpo humano de Jesús, no de la deidad. No nos equivoquemos. No dice la Biblia eso por ningún lado. La naturaleza divina de Cristo existía desde la eternidad, mucho antes que María hubiese nacido. En la Biblia, cuando se dirigió a ella, nunca lo hizo como madre. Él se refería a ella mujer. Cuando en la boda de Canaán, que ella le pidió, ¿qué tienes conmigo, mujer?, le dice. O sea, él no se refería a ella como madre de ninguna manera. Y no es que él no la respetara o no la viera como su madre terrenal, pero él también sabía que él estaba por sobre ella, que él era Dios, y que antes que ella naciera, él ya era, porque Jesús, su parte, su deidad, porque él fue 100% hombre, 100% Dios. En su parte de Dios, ella jamás pudo llegar a ser madre de Jesús, tan mucho menos de Dios. O sea, ni de Dios ni de Jesús, porque los dos son eternos. Y la parte terrenal de Jesús solamente fue porque por amor y por misericordia Él dejó su reino, su parte de Dios reinando allá. Se hizo siervo, se hizo humano para tomar el lugar nuestro, porque como Dios, Él no podía tomar nuestro lugar, pero como humano sí. Entonces vino y necesitaba de un vaso, y no iba a usar un vaso sucio, iba a ser una persona como María, pero no para que nosotros la adoráramos. Jamás Dios usó a María para que nosotros le rindiéramos adoración ni culto, ni a ningún otro, porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino nuestro Señor Jesucristo. Él la utilizó como una sierva, como Dios utiliza cualquier siervo de Él para su gloria y para su honra. Pero el que verdaderamente se merece la gloria y la honra es nuestro Señor Jesucristo, que vino, murió y resucitó por nuestros pecados. Así que, mis amigos, hasta aquí llegamos. Me salió un poco larguito este video, pero era necesario. Quería tocar los puntos más sensibles con respecto a la Iglesia Católica y a María. Si ustedes fijan, solo 2 temas y mire cuánto nos hemos llevado. Pero pues es bien importante que a la luz de la palabra vayamos conociendo sobre la religión católica y que podamos cada uno de nosotros con el libre albedrío que Dios nos ha dado, podamos saber si es correcto o no es correcto. Así que ahí le dejo para que reflexione, y gracias por la paciencia de escuchar este video y de verlo, porque me salió un poco larguito, pero creo que vale la pena
ir caminando a la luz de la Escritura para poder conocer sobre estos temas tan interesantes. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar para quedar despedidos. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos diste de hacer este video, de hablar un poco sobre la religión tradicional y que podamos a la luz de la Escritura pues ir viendo cada punto, Señor, y que cada quien vaya reflexionando y que tú puedas abrir su entendimiento de cada persona, Señor, y pueda llegar a su propia conclusión, Señor, de acuerdo a la palabra de Dios. Pongo estos videos en tus manos, te pido que llegue hasta los rincones de la tierra y que tú hables a través de estos videos, Señor, y que puedas impactar las vidas, Señor, y sean transformadas y cambiadas por el poder de tu Espíritu Santo. Pongo, Señor, este video en tus manos y gracias por la oportunidad que nos diste de llevarlo a cabo. Pongo a todos mis hermanos, mis amigos que han visto este video y que los bendigas en cualquier necesidad que ellos puedan estar atravesando, Señor. Y como dice tu palabra, hasta ahora nada habéis pedido, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice tu palabra, Él lo hará. Así que ponemos todas las necesidades de mis amigos, de mis hermanos en tus manos y todo conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Responde a cada necesidad y a cada petición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias mis amigos por ver este video. No se olvide darle like. Si no se ha suscrito, suscríbase y dele un toquecito a la campanita para que le caigan las notificaciones cuando nosotros grabemos otro video. Y que Dios me lo bendiga. Los quiero mucho a todos. Les mando un gran fuerte besote. Y que el Señor siga aumentando las bendiciones y haya lluvia de bendiciones y abra las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde en su vida y en su hogar. Un abrazo y hasta la próxima. Que tú algún día soñaste,
No he estudiado para ser un doctor ni para ser profesor, pero Dios me dio el arte. No es menos lo que Dios me entregó, no es peor profesión. Yo voy a ser el mejor y lo verás con los años. El tiempo me dará la razón, un día te abrazaré y con orgullo diré: papá, yo soy un cantante. Y canto con fervor y pasión, y canto, y esta es mi profesión, y canto con tal convicción, porque el corazón me lo dicta, me nace del alma, cantar es mi vida. Papá, yo quiero ser un buen hijo, no busco desaprobarte, tan solo quiero hacerte entender que no se trata de ser lo que a la gente le place. A cada uno Dios le ha dado su don, ninguno es superior. Escúchame esta canción y dime si no es lo mío. Rompe el molde de la tradición, que en el fondo tú crees, yo sé que le tienes fe a este tu hijo cantante. Y canto con fervor y pasión, y canto, y esta es mi profesión, y canto con tal convicción, porque el corazón me lo dicta, me nace del alma, cantar es mi vida. Y canto con fervor y pasión, y canto, y esta es mi profesión, y canto con tal convicción, porque el corazón me lo dicta, me nace del alma, cantar es mi vida. Cantar para mí no es tan sencillo como un pasatiempo. Cantar para mí es darle honra a Dios con el talento. Cantar para mí no es hacer algo solo por dinero. Cantar para mí es algo que nace de adentro. Y canto con fervor y pasión, y canto